Y bienvenidos a esta conferencia internacional con el tema Metodología para la gestión de la mediación de conflictos como medio alternativo. Presencia del ponente, en esta oportunidad, el doctor Juan Ramón de Páramo Argüelles, desde España. Señoras y señores, destacamos la presencia de Su Excelencia, señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Eugenio Jiménez Rolón, del señor Presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Gerardo Bobadilla Frizzola, también presente del Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Fabio Cabañas Gosen, doctora Alicia Pucheta, viuda de Correa, Vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, doctor Enrique Berni, miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento y Consejo de la Magistratura, doctor César Rufinelli, también miembro del Consejo de la Magistratura, presencia de la abogada Cristina Zarza, directora de mediación del Ministerio de la Defensa Pública, licenciada Marta Rivas, directora del Centro de Mediación Fiscal del Ministerio Público. También presencia de la abogada Livia Cardoso, coordinadora del Centro de Estudios Judiciales. El señor director de la Escuela Judicial, doctor Isabelino Galeano. También directora de la Dirección de Mediación de la Corte Suprema de Justicia, doctora Gladys Alfonso de Vareiro. Señor presidente de la Asociación de Mediadores Judiciales del Paraguay, abogado Norberto Valenzuela. Representando a la Asociación de Jueces del Paraguay, la señora secretaria general, abogada Vivian López. Señoras y señores, damos inicio a esta charla internacional con las palabras de apertura de Su Excelencia, señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Estamos, creo que, en un evento de singular importancia por muchas razones. En primer término, creo que está fuera de duda que la mediación es un método, un modo de resolución de conflictos que todavía es llamado alternativo. Yo creo que está llamado a ser principalísimo en poco tiempo. Y creo que la experiencia de los mediadores y de la Dirección de Mediación del Poder Judicial lo demuestra claramente, y lo demuestra con elementos tangibles, con datos estadísticos concretos, que demuestran también que cada año va ganando preponderancia, que cada vez la gente va conociendo más y va reconociendo como algo de una utilidad probablemente antes impensada. Y en ese contexto, tener con nosotros a un experto reconocido internacionalmente, como es el profesor Juan Ramón de Páramo, mi amigo Juan Ramón, diría, porque compartimos muchas jornadas en la Universidad de Castilla-La Mancha, tanto en Toledo como en Ciudad Real últimamente. Y él nos habla de algunos aspectos que para nosotros todavía son poco conocidos. Por eso creo que esto es muy importante, por esto celebro la presencia de las mediadoras y los mediadores aquí presentes, porque no solamente demuestra interés en esta vía de solución de conflictos, sino que también demuestra un compromiso personal y profesional con la importantísima labor que están cumpliendo para hacer que muchísimos conflictos no devengan en litigios judiciales, se resuelvan antes con todas las ventajas que ello supone. Ventajas de carácter individual, particular,
para quienes están inmersos en el conflicto, pero también ventajas de carácter general, porque sin duda los juzgados y tribunales tienen menos actividad, tiende a que puedan encargarse de aquellos casos en los que penosamente las partes no han pasado por la mediación previa o por aquellos casos en los que sus características hacen que no haya otro camino que el litigio. Entonces, sin ánimo, obviamente, de extenderme en demasía, porque es al apreciado Juan Ramón que hemos venido a escucharle, les doy nuevamente la bienvenida y estoy seguro que vamos a aprovechar este tiempo en el que el expositor se referirá sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Señoras y señores, daré lectura primeramente del breve currículum. Eso de breve, como dijo el doctor, es para poder conocer más de cerca la personalidad, la importancia que tiene nuestro visitante en esta jornada. Doctor Juan Ramón de Páramo Argüelles es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario de licenciatura, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis doctoral Filosofía Jurídica y Teórica Analítica en la obra de Herbert Lionel Adolph Hart. Sobresaliente, cum laude. Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha desde 1991. Actualmente director del Instituto de Resolución de Conflictos. En el 2012 fue nombrado presidente del Consejo Ejecutivo de la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es director de la Cátedra de Global Caja de Castilla-La Mancha. Ha sido director del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, decano de la Facultad de Derecho de Albacete, director general de Enseñanza del Ministerio de Defensa, director del Centro de Estudios Jurídico-Empresariales, secretario general de la Universidad de Castilla-La Mancha, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y presidente del Consejo Ejecutivo de la Fundación General, cargo que ha vuelto a retomar desde el 2012. Entre sus publicaciones cabe destacar Herbert Lionel Adolphus Hart y la teoría analítica del derecho, Derecho y moral, ensayos analíticos, Liberalismo, pluralismo y coacción, Tolerancia y liberalismo, Lecciones de teoría del derecho, Traducción, estudio preliminar y notas de The Province of Jurisprudence Determined de John Austin, con el título del objeto de la jurisprudencia, Centro de Estudios Constitucionales, Razonamiento Jurídico e Interpretación Constitucional, Concepto de Derechos Fundamentales, Libertad de Expresión y Derecho al Honor, Convenciones y Convicciones, dos modelos de toma de decisiones en la resolución de conflictos, Heterogeneidad cultural y fragmentación de identidades, Argumentación y negociación en los procesos de justicia transicional, Derecho, confianza y vulnerabilidad estratégica. Ha traducido el artículo Jurisdiction de Hart para la revista Doxa en 2014 y actualmente trabaja sobre temas relacionados con los procesos de argumentación y negociación en la resolución de conflictos. Ha sido investigador principal, entre otros, del Proyecto Nacional de Investigación Confianza y Capital Social en los Procesos de Resolución de Conflictos y acaba de concluir también como investigador principal el Proyecto Regional Negociación y Resolución de Conflictos en los Procesos de Justicia Transicional. 4 sexenios de investigación reconocidos. Es profesor invitado del curso de especialista en mediación de la Universidad Complutense de Madrid, del curso de especialista en negociación de la Universidad Carlos III de Madrid y del máster de mediación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También
director del curso de especialista para el ejercicio profesional de la mediación. Ha sido ponente en la Cumbre Mundial de Mediación Madrid 2015 y es miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Universitaria para el Estudio de la Mediación y el Conflicto, agrupación de universidades españolas recientemente creada con cursos de posgrado sobre negociación y mediación, y preside la Comisión de Acreditación e Investigación. Es director del Congreso Nacional de Mediación celebrado en Almagro, España, organizado por la CUEMIC durante el 19, 20 y 21 de mayo de 2016. Parte de este breve currículum del doctor Juan Ramón de Páramos Argüelles. Antes de pasar a la parte académica netamente, voy a excusar la presencia de quienes van a retirarse, autoridades que han de esta forma cumplido con su presencia en esta apertura protocolar. Su Excelencia, señor Presidente del Consejo, también miembros que han de retirarse en estos momentos. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa mientras se retiran. Excelencias. Invitamos al señor Fabio, al doctor Fabio, por favor, a acompañar, como también, adelante. Vamos a acercarle ahí al doctor, cómo no, con mucho gusto. El doctor Cabañas le acerca para dar inicio a su ponencia. Metodología para la gestión en la mediación de conflictos como medio alternativo. Doctor. Muchas gracias. Mis primeras palabras son de agradecimiento a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura, a la Escuela Judicial y especialmente a mi querido amigo Eugenio Jiménez Rolón, porque cuando me invitó para visitar Paraguay y participar en esta jornada, pues no fue necesario negociar este asunto, no fue necesario recurrir a un mediador a este asunto, sino simplemente acepté muy gustosamente esa amable invitación, porque la amistad, digamos, está por encima de este tipo de estrategias y de este tipo de tácticas, ¿no? Estoy encantado, no conocía Paraguay, no conocía Asunción. Esta tarde pasearé por la ciudad con mi buen amigo isabelino a partir de ahora. Y bueno, pues todos son satisfacciones desde que he venido. Yo casi, bueno, estoy un poco abrumado y sobre todo abrumado por esa expectativa. Sé que están retransmitiendo este acto, ¿no?, ahora mismo en streaming, en otras sedes.
y cuando las expectativas son grandes, solo uno puede defraudar. Es así, ¿no? Esto le decían una vez al hijo de Marlon Brando, que quería ser actor, y dijo, no puede ser actor siendo hijo de Marlon Brando, ¿no? La expectativa es tan exigente que uno solo puede defraudar. Bueno, espero que por lo menos el tiempo que estemos aquí podamos reflexionar y compartir algunas ideas acerca de la mediación, de los procesos, de la justicia, de los casos, de los conflictos, que yo creo que son, bueno, pues interesantes de plantear, sobre todo en los ámbitos jurídicos en los que, bueno, nos hemos formado desde un encuadre, un punto de vista muy adversarial, muy agonístico, muy de contienda. Estamos preparados para eso. Como decía un cliente de un amigo abogado, yo en realidad no quiero recuperar mi derecho, no quiero que el juez me ampare, yo lo que quiero es sangre en la otra parte, yo quiero dolor en la otra parte, ¿no? Y este tipo de consideraciones a veces a uno le hacen reflexionar, ¿no? Y además le hacen reflexionar porque yo provengo con ese currículum que han descrito anteriormente de un mundo de reflexión muy analítico, ¿no? Muy ortodoxo desde el punto de vista de la teoría jurídica. Me especialicé en el pensamiento jurídico anglosajón, estuve con el profesor Hart en Oxford y yo aquello me sirvió mucho para mi formación, pero veía que las costuras y las herramientas con las que uno analiza el derecho desde el punto de vista conceptual y analítico tiene sus limitaciones, ¿no? Y sobre todo cuando abarca o analiza el problema de los conflictos, esa incompatibilidad total o parcial de intereses en situaciones de interdependencia estratégica y en las que una voluntad de llegar a un acuerdo a veces no encuentra en el camino que el derecho o el sendero que el derecho ofrece el más idóneo para ello, ¿no? Y esto creo que me hizo reflexionar sobre este asunto y poco a poco fui estudiando desde el punto de vista, digamos, del análisis y de la ciencia, lo que es el conflicto, su estructura, sus dinámicas, sus escaladas, desescaladas y cómo se puede afrontar la prevención, la gestión y, en su caso, la resolución de esto. Porque de entrada ya podríamos pensar en que el derecho en realidad contempla los conflictos desde el punto de vista de la relevancia que las variables de un determinado conflicto tiene para el propio sistema u ordenamiento jurídico, que ha previsto con anterioridad y para otorgar seguridad a los contendientes una solución si el caso está planteado en sus justos términos. Y ahí habrá problemas de prueba, de hechos, y habrá problemas de interpretación, de calificación, problemas de, bueno, argumentación en sentido estricto. El viernes y sábado hablaremos precisamente de estas cosas, pero estará siempre en esa especie de lecho de procusto que el derecho determina. Fuera del ámbito jurídico no hay realidad y solo serán relevantes aquellas variables del conflicto que hayan sido previstas normativamente por el sistema con las consecuencias que se derivarán en el caso de que existan con pruebas si son hechos o con consecuencias interpretativas si los hechos están calificados así normativamente. Pero fuera de esto no es posible avanzar. Y yo siempre a mis estudiantes de grado les propongo siempre el siguiente ejemplo, un poco provocador, ¿no? Y vamos a ver, si ustedes son abogados y tienen que gestionar un divorcio y además muy adversarial, ¿la existencia de un amante en la pareja es relevante desde el punto de vista de su tarea como gestor de este problema para alcanzar un determinado resultado? Bueno, entonces los estudiantes se ponen a pensar y demás, y entonces el estudiante más avanzado dice, bueno, profesor, no, la existencia de un amante es irrelevante desde el punto de vista jurídico, porque no tiene ninguna legitimación procesal para intervenir en el proceso y por lo tanto es absolutamente
trivial su presencia. Y yo les vuelvo a decir, ¿y ustedes creen que un caso de divorcio sin un tercero es igual que un caso de divorcio con un tercero? ¿Ustedes pueden gestionar de la misma manera este problema de la relación que hay entre las dos partes? Una cosa es que se desvincule uno de un contrato por desaparición de, digamos, la afectividad o, bueno, cualquier otra consideración, y otra cosa es que un tercero haya intervenido en esa relación y eso haya podido generar una escalada. Empieza a pensar que a lo mejor espalda y entonces el traumatólogo abre el cajón de su mesa, se pone un bisturí en la boca y me dice: tiene usted cita para el próximo martes en quirófano. Y hombre, por favor, tendrá usted que diagnosticar mi problema. Mi problema podrá venir, se nota que he padecido de la espalda, ¿verdad? Contractura, se nota que he padecido de la espalda, ¿verdad? Contractura muscular, hernia discal, protusión lumbar, en fin, tendrá usted que diagnosticar primero el asunto y después proponer la solución adecuada, porque el diagnóstico creo que no es aquí nada irrelevante, sino absolutamente fundamental para la intervención posterior. Y esto es lo que nos pasa a veces a los juristas, que con herramientas que además provienen de larga tradición, tratamos de afrontar algunos problemas y conflictos de una manera un tanto distorsionada, y sesgada. Eso unido a otras consideraciones, ¿no? A menudo se habla de la eficiencia de los métodos, cuando antes la ministra decía, no sé, bueno, alguien decía que no eran, o el propio Eugenio, ¿no?, alternativos, ¿no? Bueno, ahora está de moda decir adecuados, ¿no? Digamos, para no confundir la vocal, decimos adecuados. En España hay una ley este año prohibida, etcétera, etcétera. Y todos hablan de adecuadas. Y esto a veces suscita también cierta reacción y animadversión, porque parece que solo lo adecuado es lo alternativo a la jurisdicción. Miren, yo no soy ningún talibán de la mediación. O sea, yo no soy de aquellos que cuando se convierten aborrecen en su pasado y reivindican esto como si fuera la solución de todos los males posibles, ¿no? Yo soy un defensor del Estado de Derecho, de la independencia judicial, de la tutela judicial efectiva, absolutamente convencido, y además en una época donde esto hay que reivindicarlo cada vez más, ¿no? Porque es una época de la desregulación, una época de quiebra del Estado de Derecho y una época de quiebra de democracias con tradición y antigüedad que no creíamos que podía pasar, ¿no? Pero esto no implica que tengamos serios argumentos a favor de amparar nuestros intereses en procedimientos diferentes a los procedimientos puramente adversariales, ¿no? Y aquí debemos ser muy francos y decir que en realidad estamos luchando contra un entorno que no nos favorece. La cultura de la mediación es una cultura de la convivencia, de la coexistencia, del reconocimiento, de la participación, de la diversidad, de la responsabilidad colectiva, de la confianza, y el mundo, tal y como vemos continuamente, es un mundo de la polarización, de la animadversión, de la desconfianza, del deterioro, del descreimiento, del desafecto, y por lo tanto no es un entorno propicio para promover la cultura de la mediación. Dicho sea esto así, pero pensando que la llamada a la mediación no es ese acto, digamos, de bonomía, de buscar de manera altruista y recíproca solución integrada de los conflictos, etcétera, etcétera. Porque esto es una llamada como externa de moralidad. No, yo creo que la mediación debe plantearse en una ética de la reciprocidad, pero como satisfactoria, estratégica para los intereses que están en juego, ¿no? O sea que la ética de la mediación es la ética de la reciprocidad porque ampara mejor los intereses que están encima de la mesa, de dos partes.
Y de esa manera nos evitamos llamadas moralistas, buenistas, ¿no?, externas, a que hay que buscar soluciones y, bueno, pues sí, la paz mundial, y efectivamente. Ayudar a crear soluciones inteligentes, integrativas, con voluntad de acuerdo. En realidad, dar a crear soluciones inteligentes, integrativas, con voluntad de acuerdo, es estratégica, hay que estudiar incentivos estratégicos y hay que proponer soluciones adecuadas para la resolución de estos problemas. Pero es verdad que el entorno no nos favorece, porque además los conflictos, tal y como los vemos hoy, no son conflictos causales, lineales, predecibles, son conflictos imprevisibles, ¿no? El mundo es un mundo de riesgo, de incertidumbre, no sabemos cuánto de conflicto va a aparecer, sino qué conflictos van a aparecer, ¿no? Hay realmente problemas sistémicos que no son abarcables y para ello tenemos que tener una gran competencia y flexibilidad para abordarlos, ¿no? No debemos ir simplemente con herramientas forjadas en el siglo XIX, y esto es prácticamente el derecho, para abordar conflictos sistémicos impredecibles, imprevisibles, no lineales del siglo XXI, ¿no? Yo el otro día hacía una lista de conflictos y problemas que creíamos que teníamos resueltos y, sin embargo, la realidad rompe los pronósticos que habíamos hecho de ellos, ¿no? Fíjense la inseguridad que produjo el terrorismo del año 2001 con las Torres Gemelas, cómo se derrumbó un mundo de seguridad occidental que queríamos absolutamente vacunado contra cualquier atentado de este tipo, ¿no? Cómo la crisis económica de 2008 puso de manifiesto la fragilidad de una economía financiarizada en un mundo interdependiente, donde las relaciones económicas de interdependencia determinan el destino. ¿Cómo es posible tener un dulce comercio, como decía Montesquieu, que era facilitador de las relaciones políticas estables, y cómo también es posible llevar a cabo guerras comerciales absolutamente impensables en una situación prácticamente de suma cero, de ganar-perder? Creíamos que esto no podía ser así. ¿Cómo es posible el desarrollo económico sin derechos humanos, como ha hecho China, cuando decíamos que las democracias y los derechos humanos era el sustento del desarrollo económico occidental, ¿no? ¿Cómo un mercado común no conduce sin más a la integración política, como sucede en la Unión Europea, que desde el punto de vista de las finanzas tenemos lazos muy fuertes, pero desde el punto de vista político, cuando nos piden exigencias de decisiones unitarias, esto parece que se desvanece en el aire, ¿no? Cómo la unificación alemana no ha generado igualdad política y económica en su territorio. Y la prueba es el auge de la ultraderecha en Alemania, cosa que era absolutamente impensable cuando todavía viven víctimas de los campos de concentración y de las políticas de los años 30, ¿no? Cómo no, decíamos, puede haber involuciones autoritarias en países de renta alta. Bueno, se puede dar capitalismo sin democracia formal, se puede dar retrocesos de democracias muy asentadas, ¿eh? Tenemos a vuestro vecino del norte como un buen ejemplo de ello, ¿no? ¿Cómo podemos tener tecnología sofisticada con brutalidad política premoderna, ¿no? Es decir, situaciones en las que la tecnología ha sido desarrollada, etcétera, 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 ¿no? Es decir, hay cuestiones que no eran previsibles. Un golpista del año 2021 no se le procesa y vuelve a ganar unas elecciones. Y el problema es que ha sido en una de las hasta ahora democracias mejor vertebradas del mundo, ¿no? Mi quiebra personal se puso de manifiesto con la reelección del presidente al que me refiero y con el Brexit anglosajón, ¿no? Cuando de todos los análisis previstos y previsibles era absolutamente contraproducente salir de Europa. Bueno, esto nos lleva un poco al caos, a la imprevisibilidad, a que los conflictos no son, y he dado un elenco de algunos ejemplos de hacia dónde vamos o asistimos, ¿no? Y esto exige una gran competencia en la gestión de riesgos, de incertidumbres, en la gestión de conflictos, una gran flexibilidad
y una gran preparación para el mundo que viene, ¿no? Yo decía antes que a veces estos métodos adecuados se dice que favorecen el desatasco de tribunales, así fueron en su origen, en realidad, y producen mayor eficiencia en cuanto a la reducción de costes, ¿no? Pero yo añadiría, ¿no?, dos grandes argumentos, ¿no? Uno es o al menos intento de preservación de las relaciones entre los distintos actores del conflicto, ¿no? Es decir, estos métodos lo que tratan es de preservar estas relaciones, porque la construcción del problema es una construcción autónoma de las partes. Aunque la intervención del tercero es fundamental, porque favorece esta construcción, el asunto es que las partes no pueden deteriorar su relación, sobre todo si el escenario de futuro es de una relación permanente o al menos no puramente contingente de disparo único, ¿no? Esto creo que es un argumento muy importante. Y el otro es pues el aumento de las probabilidades del cumplimiento de los acuerdos mediante estos métodos. Si yo construyo con la otra parte el acuerdo, el cumplimiento del mismo tendrá más previsibilidad de eficacia que el cumplimiento de algo impuesto autoritativamente por un tercero, en el que probablemente ni siquiera la parte que ha ganado va a estar de acuerdo con la decisión que se tome, ¿no? Yo creo que no solo son problemas de eficiencia, son problemas de eficacia, de la naturaleza de los conflictos que se presentan desde el punto de vista metodológico. Pero por supuesto que también hay un lado oscuro, hay un lado que hay que tener en cuenta cuando uno se entrega al, a veces, talibanismo acrítico de estos métodos, ¿no? Sabemos cómo se entra en una mediación, pero no sabemos qué sucede dentro. El principio de confidencialidad, bueno, pues opaca, ¿no?, oscurece el manejo y el dinamismo de lo que es un proceso de este tipo, y esto pues puede producir cierta sorpresa en algunas ocasiones. Además, siempre está el peligro de la vulneración de ciertos derechos. Un mal mediador, un mediador incompetente, puede propiciar el abandono o la renuncia a ciertas expectativas de derecho que están tuteladas por el ordenamiento jurídico. Y esto también sería un serio problema, aunque el acuerdo no se convalidara posteriormente, porque el juez después tiene que validarlo, o una fe pública de un registro, etcétera, pero se tiene también este peligro ahí en la mirada del problema, ¿no? Hay aceptación a veces de acuerdos subóptimos por parte de algunas de las partes más vulnerables o menos poderosas, que también deberían corregirse con una intervención del mediador, digamos, más resolutiva, ¿no? Y además hay el peligro de las alianzas que el tercero puede desarrollar con alguno de los actores en detrimento del otro. Esto es así. Esto es reconocer que también hay cierto grado o lado oscuro, como en cualquier proceso, de estas metodologías. Y tenemos que ser conscientes de ello, si queremos defenderlas, como yo creo que hay que defenderlas desde este punto de vista, porque son procesos composicionales, son procesos colaborativos y cooperativos que realmente aportan, digamos, argumentos muy positivos y superiores en muchos casos a otras metodologías. Yo antes, con Eugenio Jiménez Rolón, le decía que yo quería plantear hoy 8 preguntas para los mediadores, y con una tesis un poco comprometida. Si los mediadores no saben responder a estas 8 preguntas, no van a ejercer bien su tarea de mediador. Es decir, si el mediador no sabe contestar a estas preguntas que derivan de un diagnóstico y mapeo de conflictos, va a desarrollar, desde mi punto de vista, una mala pericia, una mala técnica, una mala táctica y una mala estrategia en el planteamiento de
sus competencias, ¿no? Yo no voy a hablar aquí de las competencias de los mediadores, porque esto requiere, sobre todo, ejercicios prácticos, ¿no? Diré al menos que para mí es fundamental la escucha activa, el parafraseo, los resúmenes y el manejo de preguntas, ¿no? Yo creo que estas son 4 dentro de las numerosas técnicas de empoderamiento, revalorización, normalización, es decir, todas esas técnicas que ustedes, los que llevan a cabo las mediaciones, lo hacen, ¿no? Porque esto requeriría, bueno, pues un desarrollo de un seminario con prácticas, etcétera, etcétera. Pero sí, al menos, antes de desplegar esta panoplia de técnicas, de tácticas y de estrategias, al menos yo quiero plantear estas 8 preguntas u 8 variables que son derivadas de un diagnóstico del conflicto desde un punto de vista de la teoría del conflicto, del mapeo del conflicto, ¿no? Y creo que son 8 preguntas que uno siempre tiene que tener en la cabeza para analizar en su integridad estos problemas, ¿no? Esto nos va a dar una pista de la estructura de los conflictos, del aspecto estático de los conflictos. Luego estará esta parte de la dinámica de los conflictos, de los procesos de escalada y desescalada de los conflictos que requieren también intervenciones apropiadas, ¿no? Yo recientemente he escrito un par de cositas. Una es el capítulo de negociación en una obra colectiva de habilidades y procedimientos en la mediación de la editorial Aranzadi, que este año ya lleva la 2ª edición, y ahí despliego un poco pues todo lo que son estrategias de diagnóstico, tácticas, de negociación fundamentalmente, pero que son necesarias conocer porque el mediador al final tiene que intermediar entre 2 actores que tratan de negociar la resolución de esos problemas, ¿no? Entonces, creo que esto es así. Y el segundo libro que está en prensa ahora mismo, y que me encantaría poder tener un acto de presentación en algún momento determinado, vía streaming o como sea, se llama así, está escrito con otro profesor de Barcelona, se llama así: Conflictos, sesgos y negociadores, las amistades peligrosas, ¿no? Y ahí, sobre todo, despliego análisis de los sesgos o desviaciones de la racionalidad que los 2 actores tienen ante los conflictos. Esto formará parte, en alguna medida, en las intervenciones del próximo viernes y sábado, aquí en Concepción, en Concepción. Bien, o sea que ven que estoy metido de lleno en esto ahora mismo, ¿no? Que ya mis viejas pretensiones de la jurisprudencia analítica forman parte de mi biblioteca, pero a mí lo que me gusta es esto, ¿no? Y entonces creo que es reivindicar esto del mapeo, creo que es muy importante. Y luego de ahí derivaremos un par de cosas, ¿no? Vamos a ver. Una cosa es tener un problema y otra cosa es tener un conflicto. Es algo así como en una especie de reloj de arena, tenemos muchos problemas y vamos a filtrar después qué tipo de problemas se transforman en conflictos. Y con los conflictos podemos hacer 3 cosas fundamentalmente. Podemos prevenir los conflictos, podemos gestionar los conflictos y podemos resolver los conflictos. Son 3 intervenciones que pueden acabar de distintas maneras. Podemos ser observadores de una retirada de una de las partes, de un allanamiento de una de las partes, de una imposición por la parte más competitiva o de una integración colaboradora en el caso de un acuerdo más, digamos, cooperativo. Pero estos 3 primeros problemas ante los conflictos creo que deben ser entendibles porque no es lo mismo la metodología que yo puedo llevar a cabo en la prevención, la metodología que puedo llevar a cabo en la gestión, que la metodología que puedo llevar a cabo en la resolución. La mediación es un procedimiento de resolución de conflictos. O sea, no cabe decir, no, la mediación es fundamental para la prevención del conflicto. Yo creo que no. La mediación es fundamental para la gestión del conflicto. Yo creo que no. Y pondré un ejemplo sobre ello, ¿no? Porque las metodologías son diferentes, ¿no? En el ámbito de la prevención, aquí, de lo que se trata es de atisbar, mediante un análisis prospectivo de escenarios de futuros,
cuándo van a surgir los conflictos y si estos surgen, de qué manera se pueden conducir de una manera inteligente y no, digamos, agónica o antagónica, ¿no? Pero claro, en la prevención yo requiero de mucho más que voluntad de los posibles actores que van a estar en el conflicto. Yo requiero políticas públicas, yo quiero intervención y compromisos políticos, requiero la intervención de profesionales en muchos amplios campos, sociología, psicología, economía, etcétera, etcétera. Porque sin la presencia de la intervención de estas medidas, el conflicto probablemente estallará. ¿Cómo puedo prevenir mediante mediación un conflicto derivado de la inmigración? Esto es absurdo, ¿no? No, mire usted, vamos a reunir a las partes, todos estos inmigrantes que no tienen papeles se van a reunir con la comunidad de vecinos y entonces vamos a acordar que van a ser integrados en la comunidad de vecinos en locales que están deshabitados y van a ocupar estas plazas públicas, habrá, bueno, pues espacio para sus fiestas. Bueno, esto es absolutamente irrisorio, pretender que en una mesa conjunta yo pueda desplegar, digamos, metodologías de participación de entrada ante algo que se ve de una manera, bueno, pues un poco reactiva por parte de la población autóctona. Ahí se requieren medidas públicas, políticas de inserción, financiación educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto va más allá de la mediación. En el caso de la gestión sucede lo mismo. Yo no puedo resolver un conflicto que no esté maduro. Si hay falta de legitimación por parte de una de las partes respecto de la otra, es decir, una de las partes no reconoce a la otra con autoridad cognitiva, ni emocional, ni moral, para sentarse en la mesa. ¿Cómo puedo yo convocar en una mesa a dos partes en la que al menos una de las dos no reconoce a la otra como actora de ese conflicto? Y sin embargo, desde el punto de vista del diagnóstico, yo veo que ese conflicto tiene una relación de interdependencia, o sea que para su resolución es necesario la concurrencia de las dos partes, si no sería un mal diagnosticador del conflicto, ¿no? Cuando el conflicto se puede resolver unilateralmente, tenemos nuestro valor de reserva fuera de la mesa de la interdependencia, pues no necesito acudir a esta mesa. Pero si el conflicto está inmaduro por la falta de conciencia o reconocimiento, yo no puedo forzar a las partes a ese posible diálogo constructivo, ¿no? Yo una vez he intervenido en conflictos universitarios, o sea, soy mediador de conflictos universitarios. Ya saben ustedes que la universidad es un escenario apacible de convivencia donde no se producen normalmente conflictos, ¿no? Dicen que normalmente, o se dice habitualmente, que hay como 3 o 4 organizaciones en las que la gestión del conflicto es algo absolutamente imposible de llevar a cabo, ¿no? Una es una orquesta sinfónica, ¿no? Los egos de los primeros violines respecto de los segundos, del tenor, del director de orquesta, etcétera, hacen que ese escenario sea de muy difícil gestión en la resolución de problemas. Otro es un hospital. Un hospital con todos sus intereses contradictorios de auxiliares, médicos, cirujanos, empleados, gerentes, ¿no? Pacientes, genera también pues un infierno en la gestión de los problemas, ¿no? Y desde luego otro es la universidad, ¿no? La universidad, esa especie de conjunto de narcisismo endogámico y egocéntrico, donde nada menos que le pagan a uno por su competencia y su sabiduría, ¿eh? Y todos los días ante un auditorio le tiene uno que revalidar su autoridad y que todos digan profesor y qué buen artículo. Este mundo de vanidades genera conflictos impensables y sobre todo por los diferentes intereses y fragmentación de intereses que hay ahí. No es lo mismo un catedrático de universidad a tiempo completo que un abogado reconocido donde va a la universidad simplemente para poner en su tarjeta de visita que es profesor, pero luego el despacho le tiene abierta su ganancia, ¿no? y su tiempo, ¿eh? Nosotros en la Complutense llamábamos profesores con abrigo, porque no se quitaban el abrigo para dar clase, no deberían perder el tiempo. Daban la clase con abrigo y se iban porque el conductor estaba esperando afuera, ¿no?
los problemas del personal de administración y servicios y demás, ¿no? Claro, hay conflictos ahí que realmente requieren también una gran inteligencia. Y yo diría, y la cuarta organización, bueno, ya ustedes ahí añaden la que se les ocurra o que por su experiencia probablemente les diría, y también esta, ¿no? Porque también aquí, yo diría también una, que serían los congresos de mediadores acerca de ponerse de acuerdo acerca de qué metodología es la apropiada para intervenir en la resolución de conflictos, ¿no? Porque ustedes saben que en los congresos de mediadores las escuelas aparecen como las setas en otoño. Es decir, cada año hay una nueva escuela, ¿no? Transformativas, circulares, narrativas, harvarianas, diálogos apreciativos, coaching, restaurativos, integradores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a detenerme en las metodologías de estas escuelas. Cada una tiene su punto de vista interesante, pero lo que es muy difícil es ponerse de acuerdo entre mediadores acerca de cuál o qué intervención es la apropiada para la resolución de un problema. Pero, como vemos, la gestión de los conflictos, el paso de la inmadurez a la madurez de los mismos, requiere también una gestión que va más allá de la mediación. Yo, he dicho antes, he intervenido en conflictos de la universidad, y en uno de ellos, que ha sido reciente, con resultado nulo, o sea, no triunfamos como mediador, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Había una falta de reconocimiento por parte de una de las dos partes respecto del otro. Uno era un catedrático con 7.000 sexenios de investigación, había contribuido con cientos de miles de euros a la universidad por proyectos europeos, había construido su laboratorio y subrayo, su laboratorio de investigación por las aportaciones que había aportado por su gestión, etcétera, pero dentro de lo que era el uso de los medios públicos. Yo estoy en una universidad pública universitaria. Y a un joven profesor, ignorante, incompetente, despreciado por este catedrático, se le ocurrió querer entrar en ese laboratorio para, bueno, pues utilizar uno de los aparatos necesarios. Son laboratorios de física, o sea que para mí algo incomprensible, ¿no? Bueno. Y le negaba la entrada a este profesor, siendo un laboratorio público, etcétera. Hasta el punto de que este profesor cambió la cerradura del laboratorio y ya sus llaves eran privadas y ya no podía acceder este profesor. Bueno, ahí se generó, como se pueden imaginar, un pequeño conflicto en el que intervine. Claro, yo cuando ellos aceptaron la mediación. ¿Aceptaron la mediación? O sea, quizá por consejo del vicerrector deben ustedes acudir a la mediación, y los dos pues aceptaron esa mediación, cosa que luego no entendí, porque lo que había ya era un problema de reconocimiento. Es decir, cuando yo, después de esa sesión constitutiva, de esa sesión informativa y del discurso de apertura, que es una técnica fundamental en mediación, el discurso de apertura, para que no se convierta en un simple requisito formal de procedibilidad, como diciendo, ¿usted sería partidario de acudir a la mediación? No, con el abogado en la nuca diciéndole que no. ¿Usted sería también propicio para llegar a un acuerdo? No, esta vez el abogado tiene un cuchillo entre los dientes y dice que no renunciarás jamás a tus derechos. Bueno, ya está, pues no se ha podido. No, yo cuando hablo de la sesión constitutiva, la sesión informativa, el discurso de apertura, hablo de un trabajo muy serio del mediador, que requiere también metodologías e intervenciones muy sofisticadas, para que se entienda bien el mensaje de lo que es la mediación, si no, no es posible, ¿no? Hoy la ley que se ha aprobado en España, reciente, que favorece este tipo de metodologías, tiene una cláusula ahí totalmente absurda, que yo creo que ha sido puesta por el lobby de abogados en España, evidentemente, diciendo que simplemente la notificación por burofax o por correo electrónico del intento de mediación es suficiente para el requisito de procedibilidad. Díganme ustedes, cuando a un
actor del conflicto, su abogado dice, ni se te ocurra decir que sí, porque vas a renunciar a estos derechos que vamos a ganar, etcétera. Y además, esto, se dice por parte de lobbies antimediación, va a retrasar soberanamente los procesos. Miren, un proceso que dura 4 y 5 años se va a retrasar por una sesión de apertura que se puede hacer en 2 días, el procedimiento de mediación. Un procedimiento de mediación que puede durar 3 o 4 meses, como mucho, en el caso de éxito, y si se frustra, son 2 o 3 meses. En el escenario o en el caso de un conflicto jurídico que se puede alargar hasta 7, 8 y 10 años, es para reírse, ¿no? Que este sea un argumento utilizado como de demora y carga de profundidad contra el tiempo de los procesos judiciales. Bueno, pues es así. Bueno, pues cuando yo reuní a las partes, hice mi discurso de apertura, sí, no, yo no sé si entendían algo, pero bueno, aquello iba de esto. Y ya me reuní en caucus privadamente porque yo veía que ahí había formalmente una aceptación, pero la tensión se notaba en los ojos de los dos actores, ¿no? Y yo me reuní primero con el catedrático y dije, bueno, vamos a ver, ¿me permites? Bueno, empecé con las técnicas. Y dije, bueno, vamos a ver. Ante todo, que quede clara una cosa. Yo en realidad no sé por qué estoy aquí. Y oí, ¿por qué vino? Porque a mí me lo recomendó mi vicerrector. Claro, bueno, un vicerrector, pues, yo he acudido para que no se vea que tengo mala fe o falta de voluntad. Pero, ¿y usted, entonces, esto qué significa? Bueno, esto significa lo que le voy a contar. A usted, si una persona que tiene al lado le quiere robar su cartera, ¿le dejaría? Y digo, hombre, pues depende de la complexión física que tenga el otro, ¿no? Es una medida prudente, en principio reaccionaría, pero si es un tipo de 1,90 de ancho y de largo, pues a lo mejor le facilitaría la tarea, ¿cómo no? Pero, ¿no? Bien, eso yo creo que sería una solución inteligente y demás, pero claro, yo me opondría. Pues esto es lo que yo hago. Este individuo quiere robarme mi cartera, mi laboratorio, mis aparatos. Una persona ignorante, incompetente, que va a utilizar mal. Bueno, este era el problema. Hacía una falta absoluta de reconocimiento por parte del otro actor, ¿no? En el otro caso, bueno, era simplemente una letanía de vejaciones, humillaciones y demás que había recibido por parte del otro, o sea que emocionalmente también era complejo gestionar esa situación, ¿no? Pero claro, cuando no hay reconocimiento, entonces yo no puedo intervenir haciendo con técnicas ¿no? Bien, bueno, y la resolución, decía prevención, gestión y resolución, ¿no? Y en la resolución, evidentemente, también como metodología de arreglo de controversias, requiere técnicas, he dicho, tácticas y estrategias que derivan de ese mapeo de las 8 preguntas que ya van a llegar, ¿no? ¿Y por qué? Porque si yo no hago bien ese diagnóstico, yo puedo incurrir en errores fatales. Y después diré algunos de ellos. Un problema puede generar diferentes conflictos, ¿no? Se identifican los problemas y después se identifican los conflictos. Solo aquellos conflictos en los que hay una relación de interdependencia, en la que los intereses están, en principio, total o parcialmente en situaciones de incompatibilidad, y cuando hay una voluntad de llegar a acuerdo porque las partes estiman que su mejor alternativa unilateral, amparada por el valor de reserva, es inferior al resultado neto que pueden obtener de la colaboración, entonces esto puede ser identificado como una situación susceptible de ser mediada, negociada, etcétera, etcétera. Es importante esto. Luego diré unas cosas acerca de ciertos estereotipos que impiden analizar de esta manera el asunto. Pero una vez que hemos identificado esto, yo al menos debería hacer estas preguntas. Primero, ¿quiénes son los sujetos citados
en esa mesa de mediación o esa mesa de negociación y demás. Porque a veces los sujetos citados no coinciden con los sujetos actores del conflicto. Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Y eso creo que es un primer ejercicio interesante para llevar a cabo. Si yo convoco a las personas equivocadas porque no tienen capacidad de resolver el problema, no son capaces de intervenir a la hora de llegar a ese acuerdo, porque son observadores que no tienen esa competencia para poder llegar a esa resolución, pues me he equivocado en la convocatoria. Y si no están los que deberían estar y no han sido llamados, pues también he hecho un mal diagnóstico. Aquí yo debo analizar quiénes son esos sujetos y después ver si hay terceros que deberían ser oídos o escuchados. Vemos que en los conflictos hay terceros que pueden colaborar en la resolución o comprometerse en la resolución. Hay terceros que intervienen, que participan o intervienen para la resolución del mismo, ¿no? Esto es como el chiste este que dicen que en el desayuno inglés, saben, ¿no? Es muy conocido, ¿no? La gallina colabora y el cerdo se compromete, ¿no? Pues es verdad que en los conflictos sucede esto a menudo, ¿no? Hay partes que colaboran, otras se comprometen y yo tengo que hacer un buen análisis de esto. En segundo lugar, ¿qué intereses y qué objetivos hay en el conflicto, ¿no? Es decir, ¿qué quieren las partes y cómo pretenden conseguir lo que quieren? Porque no es lo mismo. Yo a veces observo que en los conflictos los intereses y los objetivos son incongruentes. Hay intereses tangibles, intangibles, ocultos, visibles, hay daños muy distributivos que se pueden, digamos, precisar, otros de carácter más etéreo, moral, etcétera. Bueno, ustedes saben que en el círculo del conflicto de Moore, ¿no?, que es uno de los que se utiliza para esto, hay conflictos de todo tipo, ¿no? Hay conflictos de valores, hay conflictos sobre hechos, hay conflictos de relación, hay conflictos, bueno, pues, y hay conflictos de intereses. Estos son los que yo creo que son susceptibles de mediación. Los otros conflictos requieren a veces, bueno, procedimientos y metodologías más argumentativas y dialógicas que puramente estratégicas, ¿no? E incluso algunos, como los conflictos estructurales, requieren intervenciones públicas, directivas, autoritativas, coactivas, amparadas por el Estado de Derecho, pero que requieren para que esa compensación de la asimetría sea posible. Uno de los conflictos intratables más conocidos son los conflictos asimétricos, estructurales, ¿no? Ya, cuando hay una gran distancia entre las dos partes y hay una asimetría estructural evidente, es muy difícil llevar a las dos partes a una metodología de mediación o de intervención de negociación. El otro conflicto, también de difícil tratabilidad, son los conflictos emocionales, actorales, en los que, si no se supera esa animadversión reactiva actoral, prácticamente no podríamos avanzar, ¿no? Pero de esos conflictos de difícil mediación, hay unos que son los conflictos intratables, en sentido técnico, que también no son susceptibles de mediación, ¿no? Miren, yo pongo el ejemplo más evidente y próximo de conflicto intratable, el conflicto entre Israel y Gaza. Es un conflicto técnicamente intratable. Cuando yo digo esto, a veces en escenarios, en auditorios y demás, le digo, pues usted cree entonces que no se puede negociar. Digamos que en las circunstancias actuales esto es un conflicto intratable. Y lo digo en ámbitos, digamos, proclives, digamos, a la justificación de un Estado palestino, como en ámbitos, en Toledo tenemos esos ámbitos, porque la historia de Toledo es la historia de las tres culturas. Próximamente tendremos un acto
en el Museo Sefardí, con personalidades de la inteligencia judía, que son personas que están o son proclives, ¿no?, a la integración y a la existencia de los estados, etcétera, que no están alineados con el gobierno, ¿no?, actual, y que yo digo esto siempre. Miren, cuando un actor tiene menos coste en el mantenimiento del conflicto que en su solución, esto es un conflicto intratable. O sea, ahora mismo el primer ministro de Israel tendría mucho más coste para él, no solo una mesa de negociación con la autoridad palestina, no digo con un grupo terrorista como Hamas, ¿no?, que rechazo visceralmente como la política actual del gobierno de Netanyahu, ¿no? Si él tiene mayor coste en lograr esto, porque entre otras cosas tiene un pequeño problemita ahí pendiente con los tribunales de justicia de su país. Dense cuenta que el primer ministro de Israel tiene causas pendientes de cohecho, prevaricación, etcétera, todavía no sustanciadas y paralizadas por la guerra. Cuando tiene esto ahí y su coste de mantener el conflicto con esta clara superioridad militar es menor, este conflicto es intratable. Es absurdo promover esto y hasta que no se cambie esta estructura no se podrá gestionar. Pues bien, esto es muy importante, tener en cuenta los intereses y los objetivos, ¿no? Yo siempre pongo recomendaciones de películas, ¿no? Es decir, la película de escaladas y desescaladas que hay que ver es 13 días, la crisis de los misiles de Cuba. La película de cómo se puede gestionar esta incongruencia entre intereses y objetivos y emociones es la de La guerra de los Rose, ¿no?, que es una película también fantástica para analizar, y hay monólogos ahí que yo secuencio y demás, bueno, pues muy interesantes, ¿no? Pero yo creo que esto es absolutamente necesario, ¿no? Otra pregunta a la que debo responder, lo digo porque es que muchas veces en los conflictos nuestros intereses no coinciden con nuestros objetivos. O sea que las partes hacen todo lo posible para que sus intereses queden frustrados y no sean respondidos, porque no utilizan ni se conducen de la manera adecuada. Y esto hay que, bueno, pues diagnosticarlo de una manera, digamos, bueno, pues inteligente, ¿no? Por supuesto, lo de los tangibles e intangibles, ¿no? Miren, después de 3-4 meses de negociación, mediación, todas las técnicas posibles, en una herencia familiar muy, muy discutida por la gran cuantía de la herencia. Mi amigo abogado matrimonialista y demás al final dice, bueno, hemos logrado ya el pacto, ¿no? Y estaba contentísimo por, claro, lo que le correspondía del asunto, ¿no? Y de repente me llama al cabo de 3 días y me dice, se fue todo a la mierda, dice. Y yo, ¿pero cómo? Pero si me habías dicho que se había acordado. No, porque uno de los hermanos no se le ocurrió otra cosa que decir antes de la firma, mirando fijamente a su hermana, papá siempre te quiso más a ti. Esta frase desencadenó un gran problema, porque empezaron a echarse en cara cosas y a partir de ahí toda esa distribución de bienes tangibles que habíamos establecido se volatilizó. ¿Y por qué? Porque había ahí un bien intangible emocional que no estaba curado, que no estaba gestionado, y era esa especie de percepción que una de las partes tenía de cuál había sido el trato de favor durante la historia familiar respecto a uno de los hermanos, ¿no? El poder y la influencia. Tercer punto, tercera pregunta y cuestión que hay que plantearse en el diagnóstico de un conflicto, ¿no? Y tienen distintas lógicas, ¿no? Tener poder, una de las partes tiene poder cuando tiene recursos para cambiar el comportamiento de la otra parte. Eso es tener poder, ¿no? Y tenemos que identificarlo, claro. Bueno, hay una mitología de decir que no, los conflictos en los que hay grandes asimetrías de poder son innegociables, son no mediables. Bueno, depende, ¿no? Depende. Si la asimetría es estructural y endémica y prácticamente de imposible movilidad, etcétera, es posible que sea así. Pero no siempre el que aparece con mayor poder
tiene que, digamos, imponer su criterio sobre la otra parte. Porque tenemos también el asunto de la influencia, ¿no? Y la influencia es la capacidad que yo tengo para cambiar la mentalidad del otro. Eso es influencia. Y eso a veces no deriva simplemente de la situación de poder en el sentido de mayores recursos, ¿no? Y creo que diferenciar las dos cosas también tiene gran relevancia. La cuarta cuestión, que antes ya la habíamos anunciado, es la inmadurez, ¿no? La inmadurez de los conflictos, ¿no? La falta de reconocimiento, la falta de conciencia, ¿no? Lo decíamos antes con el ejemplo que yo ponía, ¿no? ¿Y quién es este para usar mi laboratorio? Es como quiere robar mi cartera, etcétera, ¿no? En otro conflicto, yo que participé también en la Universidad Complutense, y este era un conflicto de una trabajadora social, trabajadora de servicios de la facultad, que se encargaba de la limpieza de los despachos de una de las áreas o departamentos. Y ella estaba pues muy, insatisfecha, compungida por el menosprecio que decía ella que sufría de un catedrático al que durante 15 años le había limpiado el despacho, etcétera, etcétera, y que el menosprecio consistía en el ninguneo total de su presencia, ¿no? Yo es que me encuentro como un verdadero objeto, ¿no? Y esta persona, que este tipo de problemas antes las mujeres, sobre todo, lo interiorizaban sin denunciarlo, con las dinámicas de denuncias, ¿no?, del acoso y de las situaciones laborales, ¿no?, que son denunciables, pues se animó a plantearlo, ¿no? Bueno, yo en realidad, yo me reuní con este catedrático, ¿no?, con este profesor. Yo le dije, bueno, tenemos un problema. ¿Qué problema? Me dijo, no, con esta persona. ¿Qué persona? Dice, bueno, esta persona que limpia. ¿Qué limpieza? Dice, no, mira, tu despacho genera por limpieza espontánea un proceso de que se autolimpia, ¿no? Entonces, los cristales, ¿verdad?, que están limpios, tenemos un mecanismo ahí de espontaneidad autónomo. Tu papelera también se limpia automáticamente, el suelo, ¿no? Ah, bueno, no sé, pero es que tú no sabes que haya... Ah, bueno, no sé quién es. O sea, esta persona no es que no miraba al trabajador o a la trabajadora, es que no la veía, ¿eh? Y este era un problema de falta de reconocimiento. Hasta que esta persona tuvo que tener conciencia de que los buenos días de vez en cuando no está mal, ¿no? O decir alguna cuestión, protocolaria, de buenas maneras, etcétera, en una forma. Y esta persona solo quería reconocimiento, tener reconocimiento de su situación de inferioridad moral, ¿no? Bueno, esto creo que es importante, el tema de la madurez. El tema de las emociones en los conflictos, ¿no? Si ustedes son mediadores, lo primero que tienen que tener en la mesa es un buen paquete de Kleenex, ¿no?, porque saben lo que pasa en una mesa de mediación. No es que digamos que las emociones alteran los procesos de mediación. Las emociones son imprescindibles, existentes y no van a desaparecer, todo lo contrario. El asunto que puede plantear problemas es cuando las emociones incorporan elementos que hacen incongruentes lo que yo quiero con lo que yo siento, ¿no? Cuando se produce una inconsistencia, una incongruencia entre mis emociones y lo que quiero defender como intereses. Y cuando esto se introduce, yo tengo que tener esa presencia de las emociones y esa gestión como un elemento que debo diagnosticar y tener muy presente en el análisis del conflicto. Pero como digo, no porque yo quiera evitar las emociones, es decir, no, esto emociona, no, esto es inevitable, es cuando forman parte de esa incongruencia. El encuadre, en sexto lugar, el framing, el encuadre del problema, ¿eh? El encuadre en términos cinematográficos es ese punto de vista que el director lleva a cabo de una situación. No es lo mismo contarla desde un primer plano, desde un traveling, de un picado, de un contrapicado, porque yo cuento de manera diferente este relato según la referencia del encuadre con que yo
digamos, determino, ¿no? Yo también, hay una película de Kurosawa, japonesa, Rashomon, que también recomiendo a mis estudiantes, porque es el relato de una violación contado por el violador, por la víctima, por un testigo, por un perito, etcétera, etcétera. Y son 4 películas en una, ¿no? Son 4 relatos diferentes porque el encuadre es diferente. Yo tengo que saber cómo encuadran las partes el conflicto, ¿no? Un dominico le pregunta a un jesuita: estamos fastidiados en el convento. ¿Y por qué? Porque en realidad no nos dejan fumar mientras rezamos. Estamos desesperados, porque yo soy un fumador compulsivo y demás. Y el jesuita sonríe, ¿no? El jesuita sonríe y dice: bueno, aquí el problema no es ese, el problema es que has planteado mal la pregunta. ¿De cómo es esto? Dice: sí, porque nosotros a nuestro superior les dijimos: Padre, ¿podemos rezar mientras fumamos? Y dijo que sí. Bueno, este es el encuadre, ¿no? El encuadre es formular ese punto de vista sobre cómo debo abordar el problema, y a veces los encuadres son tan divergentes que las soluciones que se derivan de ellos son totalmente contradictorias, ¿no? ¿Cómo puedo encuadrar yo la inmigración en Europa, que es un problema importante, ¿no? Pues yo la puedo encuadrar desde puntos de vista muy diferentes, desde un punto de vista muy ideológico, desde un punto de vista identitario, desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista económico. El encuadre determina la política pública que se deriva de ahí, como el aumento de la delincuencia en un barrio o como cualquier otra actividad, según el encuadre, el framing que yo llevo a cabo, así será también el diagnóstico del problema, ¿no? En el libro al que he hecho referencia antes, de conflictos, sesgos y demás, dedicamos mucho tiempo a los encuadres. Y como encuadres desde puntos de vista que consideramos inadecuados para abordar los conflictos, pues determinan muchas veces las cosas. Miren, la caricatura hoy de la negociación y de la mediación la tenemos todos los días en las primeras páginas de los periódicos. O sea, esto es un serio hándicap para los profesionales como ustedes de la mediación, porque la visión que se está dando de estas metodologías es realmente irrisoria, ¿no? Cómo la negociación se encuadra en un regateo del más poderoso, ¿no? Cómo la mediación se encuadra con un tercero absolutamente parcial y comprometido con una de las dos posturas. Y esta versión caricaturesca, este encuadre absolutamente equivocado, tergiversa realmente esa dinámica de los problemas, ¿no? Yo tenía aquí una cita de los años 30 del siglo pasado, a veces se ha citado en numerosas ocasiones, pero es muy característica para identificar quién podría decir ahora mismo esta frase, que la pronuncia nada menos que Stalin, el dictador de la URSS, ¿no? En mayo de 1935, el gobierno de Stalin anuncia la firma de un pacto franco-soviético de no agresión. Años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. El controvertido ministro de Asuntos Exteriores francés, Pierre Laval, al final de la contienda, Laval fue fusilado por traición a la patria, ¿no? Porque se allanó a todo lo que representaba el nazismo y demás. O sea, ya se le veían las hechuras, ¿no? en esta acción. Bueno, pues ahí convence a Stalin de la necesidad de firmar ese pacto franco-ruso, ¿no? Pacto que después se disolvió, etcétera, ¿no? Alemania se estaba rearmando y, entre otras medidas, había establecido el servicio militar obligatorio. Laval se desplaza hasta Moscú, en donde mantiene varias reuniones con Molotov, su ministro de Asuntos Exteriores, y Stalin. En una de esas reuniones, Stalin quiere saber de cuántas divisiones dispone el ejército francés y su eficacia. Laval le da la respuesta y le pide a Stalin que rebaje la presión que está ejerciendo sobre los católicos rusos, puesto que esta medida ayudaría a mejorar las relaciones de su gobierno con la Santa Sede. Fue en ese momento cuando Stalin le preguntó a Laval, en esa famosa frase, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa?, le preguntó.
Bueno, esta es la versión simplemente de la amenaza, de la fuerza y de la imposición del poder, con esa ya frase salida de tono y de cualquier protocolo de las buenas maneras, vendrán a kiss my ass, ¿no? Como decía el presidente Trump el otro día, ¿no? Y es que precisamente el presidente Trump tiene un libro que se llama El arte de la negociación. El arte de la negociación, que es para nuestro amigo Pepe Aguiló un desastre, porque él tituló su libro El arte de la mediación, y dirán que he copiado el título del libro de Trump, ¿no? Es fijar una, digamos, por anclaje, proposición absolutamente disparatada y demás, ya tendré tiempo para rebatir. Eso es una caricatura de lo que es la negociación. Una intervención ahí, en esas discrepancias tan dispares y antagónicas, no sirve para nada. Aunque haya acuerdo, será totalmente inestable. En el tiempo será un acuerdo que no va a perdurar, porque hay imposición autoritaria por uno de los dos, por, digamos, las divisiones que tienen detrás, ¿no? Y claro, evidentemente, esto hay que diagnosticarlo, hay que conocerlo, hay que saberlo, porque nuestro encuadre puede ser diferente. Cuando Europa está intentando recapacitar sobre su destino, porque el destino de Europa realmente es muy complejo en el futuro. Un simple botón norteamericano hace inservible los sistemas de defensa europeos. Es decir, cuando se habla de rearme europeo con autonomía, ahora mismo la dependencia de nuestra industria armamentística y nuestra capacidad logística y bélica depende simplemente de que los satélites norteamericanos nos dejen a oscuras, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo, y hay que saberlo y conocerlo. Bien. En séptimo lugar, ya vamos acabando, ¿no? Porque dejamos un espacio para el conversatorio, ¿no? Las relaciones entre los actores del conflicto, ¿no? Si son relaciones de reciprocidad inmediata, de disparo único, como decimos los negociadores, o de futuro, de escenario de futuro con mantenimiento de esa relación. Si son relaciones de confianza. Miren, la confianza, la confiabilidad es fundamental. ¿Quién va a confiar en una persona que se desdice de lo que ha pronunciado al día siguiente, a la semana, que cambia de exigencias de una manera absolutamente arbitraria, sin fundamento, sin justificación? ¿Qué confiabilidad tenemos en la otra parte, ¿no? Las reuniones de confianza son fundamentales, y ya no solo son relaciones de confianza entre los dos actores del conflicto, sino son relaciones de confianza contextuales, culturales. Yo siempre que en España, en nuestra tradición milenaria de nuestro, digamos, imaginario, simbólico, hay personajes de la literatura que no han contribuido muy amigablemente ni favorablemente a la cultura de la negociación y de la mediación. Miren, el primero es Don Quijote. Don Quijote, con su subjetivismo idealista, su pensar en las nubes sin tener los pies en la tierra, se da de bruces con la realidad. Eso es que Don Quijote no mapeaba bien los conflictos, no diagnosticaba los conflictos, tenía un error de proyección. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, así es, y fíjense en todos los pasajes del Quijote donde se da de bruces cuando resuelve el conflicto, de aquel chico que llevaba, y le atizan después cuando se va Don Quijote mucho más, no quiero yo estos amigos, pensaría aquel chico, quiero, esa especie de concepción idealista, subjetivista, sin diagnosticar bien los problemas, es muy propia de ese romanticismo voluntarista de la literatura española, que conduce a fracasos evidentes, La segunda figura es la picaresca, La literatura picaresca es la literatura de la falta de confianza. El pícaro y el ciego se debaten en cómo se tienen que repartir un racimo de uvas y convienen y acuerdan en que cada uno consecutivamente. El ciego en un momento dado
come de dos en dos y viendo que el lazarillo no protesta, le arrea en toda la boca. Y el lazarillo le dice, ¿pero por qué me pegas? Porque comiendo las uvas de dos en dos tú no has protestado, luego seguro que estabas comiendo las uvas no de la forma que habíamos convenido, ¿no? Bueno, eso es la picaresca, la falta de confianza, esa especie de delirio de que la otra parte te está engañando, de que tú no debes abrirte porque vas a ser vulnerable en tu transparencia, de que tú no puedes comunicar porque la otra parte va a explotar esa transmisión de información y la va a utilizar estratégicamente para vencerte en un juego de suma cero, de ganar, perder, etcétera, etcétera. Y esa falta de confianza de la picaresca pues elimina cualquier posibilidad de llegar a acuerdos razonables, ¿no? ¿Qué grado de confianza se puede tener hoy entre dos dirigentes como Putin y Trump, ¿no? Es decir, es por su propia naturaleza un pacto condenado a la traición, ¿no? Es absolutamente vulnerable. Es algo que si de manera contingente se puede acordar algo, es absolutamente volará en pedazos con el paso del tiempo, ¿no? Y nuestros sistemas, por nuestra propia cultura de confianza, pues realmente no somos muy meritorios. Digo nuestros sistemas englobando a nuestra cultura latina, mediterránea, de un modo genérico, ¿no? Se dice que los nórdicos siempre han tenido grados de confianza vertical y horizontal de gran calidad. Vertical respecto de las instituciones y horizontal respecto de sus conciudadanos. Cosa que está cambiando, por cierto, pero es verdad que los niveles de la calidad de la democracia en estas instituciones noruegas, danesas, etcétera, siempre han mantenido niveles altos. Ha habido también sistemas, hasta ahora, anglosajones, donde la confianza vertical siempre se ponía de manifiesto y de ahí su doctrina de los check and balance, de los contrapesos, de la rendición de cuentas, como buenos liberales, pero había cierto capital social horizontal de calidad, ¿no? Y por lo tanto tenían también cierto prestigio en esa comunidad de diálogo y comunidad de confraternización de la sociedad civil. Luego había sistemas, digamos, más continentales, renanos, germano-francófonos, que creían en la confianza vertical, la grandeur de la Francia, el Código de Napoleón, la Alemania de Bismarck, ¿no? O sea, esa especie de racionalidad vertical del Estado francés, ¿no? Jacobino, laico, potente, o la Alemania también occidental, ¿no? Como un imperio que luego con derivaciones. Pero había desconfianza horizontal, ¿no? La casa de un francés es suya, para que te abra las puertas ahí hay que hacer oposiciones, y no digamos del alemán, ¿no? Que su casa es un castillo y yo he estado por allí y casi, bueno, pues para tratarte de tú, un profesor alemán, un colega a ti, tienen que pasar meses, ¿no? Bueno, y nos encontramos con la cultura latino-mediterránea. Miren, no nos fiamos de las autoridades ni nos fiamos del vecino. ¿Tenemos desconfianza en las instituciones? Muy elevada. Quizá las propias instituciones se lo han ganado. ¿Y desconfiamos del vecino? Pues también tenemos esa visión de la picaresca o de Metternich, cuando en el Congreso de Viena se muere el embajador ruso y dice, antes de llegar a un acuerdo, ¿con qué intención se habrá muerto el embajador ruso? ¿No? Bueno, esa es la desconfianza absoluta, el delirio que podemos llevar a cabo en todos nuestros actos, ¿no? Eso es. Bueno, y yo decía que había tres imaginarios simbólicos, ¿no?, de nuestra cultura que son muy bomba de profundidad para la cultura de la mediación y de la negociación. La picaresca, el quijotismo y el donjuanismo, ¿no? Don Juan como estereotipo del negociador manipulador, ve la vida como un juego en el que todos son marionetas para satisfacer sus intereses, es más que el manipulador, negociador agresivo, es el seductor, es el que aparentemente escucha pero no oye siquiera a su oponente, porque solo ve a sus adversarios como marionetas
para conseguir sus propios fines, ¿no? Y el donjuanismo es muy habitual también, no en el ámbito de la seducción amorosa, pero sí en el ámbito de la negociación manipuladora, ¿no? Como alguien que utiliza todas esas técnicas de el efecto sorpresa, si por mí fuera podríamos llegar al acuerdo, yo tengo mis manos limitadas, yo no entiendo esto, es demasiado complejo y se sale de mis casillas. Todo ese tipo de argucias, de tácticas sucias, también son utilizadas por esa especie de donjuanismo negociador, ¿no? Son tres elementos, digamos, importantes que hay que tener en cuenta porque minan la confianza y la confiabilidad de las partes, ¿no? Y por último, las coaliciones o la teoría de las coaliciones, ¿no? En las mediaciones tenemos a dos actores, pero puede haber coaliciones con terceros, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Los mediados no admiten que el mediador sea alguien imparcial, sea alguien neutral. Sobre esto también podríamos hablar, pero bueno, esto a la otra ocasión. Quieren tratar que ese actor, ese tercero, vaya hacia su lado, ¿no? Y se establecen dinámicas de coaliciones, dinámicas de atracción, ¿no? Esto de los amigos, ¿no? Es muy recurrente para poner ejemplos, pero este pertenece a mi propio ámbito doméstico, ¿no? Yo tengo dos hijos, uno fue y es mi hija sobresaliente en la educación, las máximas calificaciones, una crack. Y mi hijo siempre se valió un poco de ese efecto de halo de mi hija para mantener también un nivel, pero él siempre decía que por qué esforzarse tanto cuando aprobando también pasaba de curso, ¿no? Él, la verdad es que después hizo ingeniería, tiene una empresa, le va muy bien, o sea que tampoco lo de las calificaciones es determinante, ¿no? Pero tenía cierta habilidad en promover la teoría de las coaliciones, ¿no? Y yo aprendí, los chicos son los mejores negociadores del mundo, ¿eh? Primero porque preguntan mucho, ¿no? Cosa que a veces los actores de un conflicto no hacemos, ¿no? Luego son perseverantes hasta romper la paciencia, ¿no? Porque ellos y demás. Y son muy buenos negociadores. Bueno, y entonces yo le decía, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo sacas estas notas y demás? Luego, el currículum es muy importante porque en el mundo de competencia va a estar en condiciones de desigualdad, las calificaciones y demás. Y él, bueno, pues me escuchaba y demás y tal, y poco a poco se iba, digamos, pues distanciando de mí y acudía a su madre, ¿no? Y le decía, bueno, estas notas y tal, papá dice que lo único importante en la vida son las notas y las calificaciones y, en fin, yo estoy un poco frustrado porque yo creo que la vida, pues claro, hijo, claro, la vida no es solo las calificaciones, también están los valores, está la amistad, hay cosas importantes. Ah, pero papá se ha obcecado con esto y tal. Entonces venía la madre, ¿cómo le dices al chico que las calificaciones es lo único importante en la vida, ¿no? Y no te das cuenta que, hombre, hay que también tener en cuenta esto. Y yo veía que mi hijo tenía esa gran habilidad de poco a poco de ir huyendo hacia su habitación y demás y ponerse con la PlayStation y tal, ¡boom! Y ya a partir de ahí escuchar esa conversación entre los dos padres diciendo cuál es el modelo de educación de los hijos, ¿no? Nos llevó a una discusión generalista, que es lo que peor se puede hacer para escalar el conflicto, ¿no? Porque cuando de las cosas particulares se pasa a las cuestiones generales, a partir de ahí ya no hay quien baje, y entonces tenemos ahí un problemita. Eso es de emplear y desplegar una inteligente teoría de la coalición en el que de un conflicto de dos partes en principio se transforma en un conflicto de tres, pero desviando la atención sobre un conflicto añadido. Bueno, pues si yo no respondo bien a estas 8 preguntas que hemos establecido, este mapeo no me sirve para gran cosa, porque yo debo desplegar una estrategia. Yo debo tomar decisiones estratégicas como, por ejemplo, la carga de los temas, la agenda de los temas, el timing de una mediación, ¿no? ¿Cuál es lo prioritario? ¿Qué es lo no prioritario? ¿Qué tipo de preguntas debo formular? ¿En qué orden?
todo esto depende del mapeo del conflicto. ¿Qué decisiones sobre el modelo de mediación tengo que incorporar? Esto es más bien la táctica que yo debo llevar a cabo. Y la discusión teórica es una pérdida de tiempo, ¿no? No, yo es que soy transformativo y debo empoderar a las partes, lo importante no es la resolución, es una transformación personal y demás. No, yo soy circular narrativo, aquí lo importante es el relato. Hay que construir de nuevo relatos que la historia sea contada de manera diferente y esa es la forma intersubjetiva de llegar a esta... No, dejaros de historias. Esto, harvariano duro y puro. Yo tengo que entrar aquí un acuerdo distributivo y punto. Hay que parar esta escalada y para ello debo promover los intereses, las posiciones, ponérselo, todo esto de la escuela de Harvard y ya está. No hay que ir a otros formatos. Bueno, uno puede pasarse años sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno de los modelos y en realidad esto pues es un ejercicio inútil, ¿no? Yo lo que debo hacer es que para desplegar una táctica, ya no solo estrategia general, tengo que ver si las relaciones de futuro son importantes o no de esa situación. En este cálculo de futuro de interdependencias, si la relación es relevante, debo incorporar o no ese tipo de elementos para un modelo u otro, porque a lo mejor, ¿por qué tengo que insistir tanto en la transformación de los sujetos? Y de lo que se trata es de llegar a un acuerdo contingente razonable, inteligente y salir del paso. No debo pretender que vamos a salir mejores de la mediación. A veces es una, digamos, bueno, estereotipo, ¿no? Como hay tantos en la mediación, ¿no? No, nada distributivo, tiene que ser integrativo. La distribución acordada también es un éxito en la mediación. No estratégico, todo argumentativo de principios. Bueno, pues a veces lo argumentativo enerva a veces las emociones de los actores. No, todo cooperativo, nada competitivo. Bueno, a veces hay que dejar que determinados intereses sean defendidos por la propia autoestima del actor frente al otro. Es decir, hay estereotipos que deben también disolverse. Y creo que la táctica es importante y no depende solo del modelo que hemos escogido, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy típico de los procesos judiciales, que van con encuadres muy determinados de ganar-perder, de estimar, desestimar, de absolver, de condenar, y eso pues deja poco margen de maniobra. Y luego las técnicas, ¿no? Por ejemplo, y pondré un ejemplo sencillo porque ya tengo que acabar, ¿no? No me has sacado tarjeta amarilla, pero ya tu mirada me parece que es admonitoria, ¿no? En los conflictos emocionales no hay que formular preguntas reflexivas. Ya está. Es decir, un conflicto de pareja, escalado, emocional, muy antagónico, etcétera, ¿cómo voy a decirle yo a uno de los dos presente qué habría hecho usted si usted fuera la otra parte? Entonces, porque se escala, o sea, no he evaluado bien el problema. ¿Cómo voy a decir? Pues esto, no, pues entonces está equivocado, porque él nunca me entendió, porque nunca, porque siempre, porque todos estos adjetivos, ¿no? Nos volvemos, tenemos dos elementos fisiológicos que se nos transforman en los conflictos escalados. Uno es la sordera. No escuchamos al otro, tenemos la posición, la lanzamos, cuando acabe se va a enterar porque que no la escucho, ¿no? Y otro es la utilización de estos adverbios, ¿no? De nunca, jamás, siempre, etcétera, ¿no? Bueno, pues si en este conflicto actoral, emocional, yo meto preguntas reflexivas, pues realmente de un problema de gestión inteligente de la mediación lo llevo a una escalada del asunto. O sea que yo creo que esto es relevante. Se nos han quedado muchas cosas ahí en el cajón, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado solo de estructura de conflictos, ¿no? Pero en las dinámicas de conflictos también tengo que mapear bien el conflicto para saber qué tipo de encuadre debo llevar a cabo para esa desescalada, ¿no?
Y esto creo que también es relevante. Y luego, pues, ¿cuáles son los obstáculos que son más recurrentes en las mediaciones, ¿no? Yo ahí señalo, bueno, algunos obstáculos que se podían reducir a obstáculos que se derivan de un pensamiento puramente de suma cero estratégico, de ganar-perder. A veces las situaciones no son de suma cero, sino el pensamiento. Problemas de costes de transacción, es decir, los intereses del representante no están alineados con los de su representado, y a veces los abogados son los mayores enemigos de sus clientes porque sus intereses no están en línea, y habría que analizar por qué, etcétera, etcétera. Hay sesgos, esto forma parte del libro, pero que no he contado, porque también pues, requeriría otra cuestión: sesgos confirmatorios, sesgos de anclaje, sesgos retrospectivos, sesgos de polarización, sesgos de atribución, sesgos de aversión a las pérdidas. O sea, tenemos llenos de sesgos que conducen a decisiones irracionales, ¿no? Y hay que identificarlos para descubrirlos e intentar intervenir para que no desvíen la defensa de nuestros intereses, ¿no? Por supuesto. Y después, por supuesto, las personalidades difíciles también son obstáculos de difícil gestión, ¿no? Y todos aquellos problemas relativos a la identidad, valorativos, intangibles, que se presentan a veces en las mesas de mediación y que requieren tiempo, gestión de otro tipo, y que no se pueden resolver simplemente con propuestas de acuerdos, porque, bueno, los elementos que son transversales en este tipo de problemas se escapan muchas veces a nuestra técnica. Pero lo importante, sin un buen diagnóstico no es posible una buena intervención. Sin un buen mapeo no es posible que nuestras técnicas, que nuestras tácticas, que nuestras estrategias se puedan llevar a cabo de una manera inteligente. Y lo que a veces son problemas de cooperación se convierten en problemas escalados de conflicto, ¿no? Y eso es lo que a los mediadores pues les haríamos un flaco favor nosotros mismos en transformar problemas de cooperación en problemas de puro conflicto. Y nada más, yo creo que de momento eso es lo que les quería contar. Se han quedado cosas en el tintero, pero eso es bueno, ¿no? Porque yo decía siempre que cuando nos prolongamos en las conferencias, la primera media hora la gente atiende muy bien, la primera hora, y atiende a los argumentos y demás. La segunda hora pues ya uno empieza a pensar en sus problemas, ¿no? En sus cosas, sobre todo en su familia. El niño del colegio no lleva tiempo a recogerlos, ¿no? Y en la tercera hora lo que todo el mundo piensa es en la familia del conferenciante, eso lo seguro, porque ya la gente está cansada y tenemos este problema, ¿no? Pero espero que no les haya aburrido demasiado y que su tiempo gastado hoy al menos haya sido algo de rentable, ¿no? Gracias, muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Le acercamos el micrófono a quien quiera hacer una consulta al doctor. ¿Alguna mano levantada? ¿Algún rostro? ¿Alguna cabeza erguida que apremia una pregunta? Parece que nada, Excelencia. Bueno, provocamos. Gracias. Profesor, usted hizo referencia a algo que creo que es un problema para obtener éxito en los procesos de mediación: a las personalidades difíciles. ¿Cómo encarar una situación como esa? El mediador, ¿qué debe hacer? ¿Por dónde debe plantear la cuestión para tratar de vencer ese obstáculo? Bueno, siempre decimos que los mediadores no son terapeutas, ¿eh? Y las sesiones no se deben transformar en sesiones de terapia, de psicología terapéutica, conductual y demás, cosa que por otro lado, bueno, pues requiere, esto es otro negociado, ¿no? O sea, el negociado de la terapia psicológica es importante muchas veces, pero no es propio del mediador, ¿no? Pero es verdad
que yo, que soy, y eso proviene de mi formación, muy analítico, muy de analizar estructuralmente lo que es el conflicto, también le doy relevancia a las personalidades, ¿no? A los conflictos actorales. Cuando un conflicto objetivo de intereses se convierte en un conflicto actoral, tenemos muy difícil resolución, ¿no? Y yo ahí diferencio dos tipos de personalidades difíciles, digamos. Hombre, también hay trastornados, ¿no? Que hay muchos también, ¿no? Que evidentemente requieren también un diván y farmacopea, ¿no? Pero aparte de recomendarles esto, ¿no?, a algunos, es verdad que hay personalidades difíciles que son muy frecuentes en la negociación. Yo doy clase de negociación en esta Confederación de Mediación y Arbitraje de los grandes conflictos laborales de España, ¿no?, a mediadores. Y me cuentan ellos, los mediadores, que están en conflictos de aeropuertos españoles con sus trabajadores de limpieza, de los call centers con sus tal, o sea, grandes conflictos laborales, que el 70, diré un porcentaje, por ciento, son conflictos actorales. Son conflictos entre personas con personalidades que no quieren ceder, que son reactivas y que generan desconfianza ya de entrada y, por lo tanto, parten de situaciones de muy difícil reversión. Y yo diferencio dos clases de personalidades difíciles. Una es Atila el Bárbaro, ¿no? O sea, este tipo que donde pisa no crece la hierba y su mirada despectiva, agresiva, hace que te consideres un objeto ninguneado, ¿no? Cuando decimos esto, a determinada edad, a los hombres, las mujeres no nos miran, es que no nos ven, ¿no? Decimos a veces. Bueno, pues esto es igual, ¿no? Hay situaciones en las que uno observa a tu interlocutor y dice, es que no me escucha ni me mira. ¿Cuántas veces ustedes han experimentado esa sensación cuando acuden a una reunión social y saludan a alguien? Y pondré el ejemplo con el doctor Eugenio, así, vamos a escenificarlo. Hombre, Eugenio, ¿qué tal está? Sí, ¿te va bien y demás? Yo estoy mirando solo a ver quién es más interesante que Eugenio para inmediatamente salir de la situación, ¿no? Bueno, pues uno a veces negocia con este tipo de personas, ¿no? Y estas son, claro, personas muy difíciles que no tienen un pensamiento global, es todo o nada, aquí y ahora, no tienen un pensamiento sistémico, es muy infantil, en el sentido de que son muy narcisistas, de conseguir sin demora, sin ninguna gratificación diferida lo que quieren. Entonces es muy difícil negociar con ellos. Pues yo no puedo englobar el problema desde el punto de vista general para que se dé cuenta, por eso está en esa mesa, que la solución requiere una intervención de dos o más partes porque es interdependiente. Es decir, lo que yo haga es determinante para que él consiga algo mejor que lo que, de manera alternativa, tiene fuera de la mesa. Esta es la clave de que se dé cuenta de que este juego de interdependencia estratégica le exige tener que cooperar y colaborar. Por eso digo que la ética de la negociación, y asistida por un tercero, por un mediador, es la ética de la reciprocidad, porque las circunstancias te obligan a convenir con la otra parte, a escuchar a la otra parte sus intereses, porque mejora tu situación desde el punto de vista tangible, intangible, respecto de la alternativa, ¿no? O sea, que es una deriva estructural, que no es la incorporación de que hay que ser gente moralmente, que también, ¿no? Pero con independencia de eso, una guerra comercial en situación de suma cero es absolutamente falta de inteligencia. Y la ética de la reciprocidad deriva de que en un mundo interdependiente esa guerra comercial suele poder conducir al fracaso de quien incluso la propone, ¿no? Fracaso que, por otro lado, el tiempo lo dirá, porque el declive de un imperio produce este tipo de monstruos, ¿no? Y está claro que estamos en el declive de ese imperio, medio-largo plazo, se verá, bueno, yo ya no lo veré, pero el problema es que en el interregno hay monstruos que generan ese tipo de interregno, ¿no? Y hasta que la ocupación de ese imperio por parte de otra potencia no se produzca, que será China, evidentemente
todas las previsiones se dirigen ahí, pues en ese interregno se pueden producir grandes catástrofes, ¿no? Bueno, pero este agresivo, ¿cómo le tratamos? Es lo que dice Eugenio. ¿Cómo activamos también nuestra reactancia frente a su posición? ¿Le rechazamos de una manera compulsiva ante un ataque, contraataque, etcétera? Bueno, aquí hay opiniones de todo tipo y nos llevaría tiempo, ¿no?, ver las posibles defensas frente a esto, ¿no? Las defensas reactivas, en este caso, solo producen escalada, pero a lo mejor hay que, como dicen los franceses, reculer pour mieux sauter, es decir, recular, tomar carrerilla para saltar mejor. Y a veces recular en determinado momento para que se enfríe la situación es una medida inteligente, ¿no? Pero, bueno, de esto podríamos hablar y seguro que en su práctica se han encontrado con personajes de este tipo, ¿no? Y a veces hay que echarse a un lado para que en una especie de dinámica de judo, de chiu-chiu, su propia fuerza le haga caer, ¿no? A veces hay que llevarle a una situación en la que se dé cuenta de la necesidad de la concurrencia de mi colaboración para que vea cuál es su juego y vea que con su determinación no puede ir a ningún lado y hay un bloqueo, etcétera, y a veces hay que cambiar de interlocutores. Es decir, a veces lo que hay que hacer es, vamos a ver, nosotros nos vamos a salir y a ver si otras dos personas, ¿no? Bueno, pero a mí más peligroso me resulta el Don Juan. Más peligroso porque desde el punto de vista de su apariencia escucha, te hace caso, es cordial, educado, no tiene malas maneras, ¿no? Digamos que ahora mismo, bueno, el negociador agresivo, bueno, pues ya está, si es que en bandeja me lo ponen, ¿no? Es Trump, ¿no? O sea, su puesta en escena, ¿no? Su puesta en escena, aquella humillación del dirigente ucraniano, ¿no? En aquel saloncito, sus formas, sus gestos, verbales y no verbales, este es. Entonces, frente a esto de echarse para un lado, que se enfría, está bien, ¿no? Pero a veces es verdad que la única manera en un mundo de carnívoros no consiste en ser herbívoro frente a él, ¿no? Consiste también a veces en enseñar los dientes, ¿no? Y los dientes se enseñan con el perjuicio que se puede ocasionar mediante políticas de no colaboración, etcétera, ¿no? Pero hay que mantener esa tensión, ¿no? Es una tensión que existe en cualquier negociación, competir y cooperar. Es una tensión que no se puede resolver diciendo hay que competir. Bueno, es una dinámica de flujo y reflujo, competir. Ser empático o ser asertivo, ¿no? Es otra tensión que no es posible tampoco deslindarse por uno de los dos. Yo debo entender al otro, pero defender mis intereses, ¿no? Y esto es así. Y la otra tensión es la tensión de transacción entre el representante y el representado, ¿no? Representa mis intereses bien mi agente respecto de los míos, y esa tensión a veces que no se puede resolver. Son tres tensiones, ¿no? Y ahí, a veces, es verdad que se tiene que contrarrestar la fuerza con otras medidas coactivas. Es decir, ¿cuántas divisiones tiene el Vaticano? El Vaticano es un poder blando. Ahora, precisamente, el Vaticano se le ha convocado para mediar entre el conflicto en Ucrania, ¿no? El Vaticano, a lo mejor impactado por el esplendor de las ceremonias del cónclave y de todo el protocolo, pues han creído que el Vaticano, como ha hecho siempre durante toda la historia, es un buen mediador intermediario en conflictos de este tipo, ¿no? Pero es muy difícil atender a respuestas eficaces frente a este tipo de personas. El manipulador, como digo, es más complicado que el agresivo, ¿no? Porque aparentemente te escucha y siempre es algo... A ver, la sensación de negociar con un manipulador es como estar en un laberinto sin fin. Siempre hay algo, ¿no? Yo tuve una responsabilidad política en un momento determinado en mi vida, ¿no? Política determinada, bueno. Pero es verdad que teníamos el acuerdo con un grupo parlamentario del que dependía el gobierno y teníamos la necesidad de su voto para aprobar un decreto ley, un decreto legislativo, etcétera. Bueno,
Y ya cuando todo estaba acordado, el último día, última hora, con una rueda de prensa convocada y demás, por cierto, no tiene mucha relevancia, pero se nos había olvidado incluir, y ahí te metía el rejón de muerte el otro interlocutor, ¿no? Porque lo había ocultado estratégicamente, su decisión, su olvido era estratégico. Y este es el problema de estos manipuladores, que cuando aparentemente dicen, perdona, me está llamando mi cliente y me dice que, y está simulando la llamada, cuando dice que yo en realidad esto es inabarcable para mí y seguramente, pues, no sé, deberíamos zanjar en esto porque más allá yo no lo... O cuando, Eugenio, entre los dos podíamos haber llegado a acuerdo, pero es que estoy presionado por... Ese tipo de argucias y demás es desesperante, ¿no? Porque muchas veces no se ven. No se ven y uno se puede quedar enredado en tácticas. Lo importante es identificar su juego y ponerle nombre a su juego. Esta es la clave. Es decir, desnudarle, ¿no? Decirle, bueno, este es tu juego, este ha sido tu juego, yo también puedo jugar a esto, pero así no te das cuenta que no podemos avanzar. Y esta especie de, ante su vanidad de manipulador, el manipulador siempre es muy vanidoso, se cree que los demás no se dan cuenta de su juego, yo creo que ponerle en evidencia es la mejor contrapartida a un juego de este tipo, ¿no? Pero, como digo, a veces lo que hay que hacer es cambiar de interlocutores y ya está, no tiene otra solución, ¿no? Sí. Bueno. ¿Hay preguntas? Gracias. Natalia. Sí, muy buenas tardes. Ya creo que pasamos ya la tarde muy placentera. En primer lugar, voy a agradecer en nombre de todos los mediadores que estamos presentes, inclusive los magistrados que están acompañando este conversatorio. Diría que fue muy ameno. Agradecer a la Corte Suprema de Justicia, a nuestro ministro responsable de la Dirección de Mediación y al organizador, al doctor Fabio, que es el presidente de la circunscripción de Concepción, que está siempre atento a ese servicio del servicio de mediación. Nos acompaña siempre y lograr estar presente ante tanta eminencia, tanta experiencia que nos impartió en este momento, creo que en nombre entonces de todos, muchas gracias a ustedes los organizadores, al profesor doctor por su experiencia y recordarnos un poco a los mediadores, porque fue un momento de bálsamo, decir, bueno, el dejar la parte teórica, me encantó decir eso, ¿verdad? Hay que llevar a la práctica todas esas herramientas de la práctica diaria que hoy nos hizo refrescar de vuelta, porque a veces en el quehacer diario nos olvidamos ese recibimiento, esas técnicas comunicacionales que a veces nos olvidamos hacer, la bienvenida y para qué están ellos, cuáles son nuestros roles, el saber utilizar esas técnicas tanto comunicacionales como las procedimentales que nos estuvo explicando. Entonces, desempolvar un poquito aquello y volvernos a nuestra realidad y reflexionar, esto es lo que tengo que mejorar y esto estoy haciendo bien. Creo que el trabajo que estamos teniendo acá en el Poder Judicial, que ya dio un paso de 25 años de instalarnos, creo que dimos un gran paso porque hemos fortalecido el servicio de mediación y hoy puedo decirlo orgullosa de todos los mediadores porque hoy están presentes desde las diferentes circunscripciones judiciales del interior, donde hicieron hacer posible de estar presente para escuchar y llevar esta riqueza. Decir entonces que estamos ya en un momento de decir, estamos ya con la consolidación del servicio de mediación en todos los fueros. Algo impensable, entrar para nosotros, la panacea era estar en la niñez, luego pasar en la parte penal, la parte civil, la parte laboral. Por supuesto que estamos también en lo que viene a ser la justicia restaurativa penal adolescente, que hay todavía muchas cosas que caminar, pero sí consolidados en los diferentes fueros
Y es más, creo que instalamos la cultura de la paz, la cultura del diálogo, porque hoy puedo decir, cuando habló el señor ministro, que hay estadística, hoy podemos decir que instalamos definitivamente, porque si esto es los derivados del fuero judicial, hoy tenemos abogados que le llamamos también colaborativos, porque si un 80% del ingreso es directamente ya lo que nosotros llamamos extrajudicial, que viene a ser solicitud de las partes. Quiere decir de que ellos ya han legitimado la figura de mediación de venir a solicitar directamente ese servicio. Así es que creo que damos un gran paso y gracias a lo que nos están ilustrando, siempre preocupando en venir una eminencia como usted en compartir esta experiencia. En nombre de todos, señor ministro, Fabio, señor profesor, entonces muchísimas gracias, es lo que puedo decir. Gracias. Gracias, doctora. Excelencia. Bueno, creo que no me equivoqué al decir que iba a ser una jornada sumamente interesante, de mucho aprendizaje. Creo que, más que creer, soy un convencido de la gran trascendencia, la gran importancia de la mediación, y este convencimiento no es individual, es compartido por los colegas de la Corte Suprema de Justicia. Consecuentemente, creo que se está en buen camino en esta materia. Creo que siempre va a ser muy importante contar con grandes exponentes de la mediación, como es nuestro invitado de la fecha, y vamos a tratar de que esto se repita. Realmente podría parecer un sueño, pero los sueños a veces se hacen realidad. Y en este momento sueño que nuestros mediadores tengan la ocasión de ir a España para poder hacer especializaciones, cursos, de manera que cada vez el nivel de los mediadores sea mejor y consecuentemente al mejorar los niveles de capacitación de los mediadores se va a mejorar la cultura de la paz en general en el Paraguay. Vamos a trabajar para que así sea. Muchas gracias por todo, por la presencia de todos ustedes. Buenas tardes.